En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la ansias redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con velación y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en pleno y filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, la palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Antes de comentar el Evangelio de este domingo, disculpad porque estos días precedentes no he subido el Evangelio de cada día porque está un poco fastidiado yo con la voz y no me era posible grabar. Vamos a escuchar o seguir escuchando lo que sería el Sermón de la Montaña, cuando al principio del capítulo 5 de San Mateo Jesús se sienta como maestro para enseñar y empieza a proclamar las bienaventuranzas. Después el Señor hablará de lo que significa ser sal de la tierra y luz del mundo. Y dentro de las enseñanzas que empieza a hacer ya, distinguiendo entre la ley antigua y la ley nueva, hablará del amor a los enemigos, que es lo que hoy escucharemos. Del Evangelio según San Mateo. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no os saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre del cielo. Bien, para entender lo que se nos está diciendo en esta lectura, tenemos que recordar las palabras del Señor también dentro de este capítulo de San Mateo, cuando anunciará a los discípulos que dejará que antes pasaran el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última tilde, hasta el último acento, hasta la última, esa letrilla en griego, los que habéis estudiado griego lo sabéis, esa iota de la ley. Antes pasará todo, que deje de cumplirse una sola palabra que es que contiene en la ley de Dios. Porque el Señor lo que no ha venido a hacer, lo sabemos, es abolir por completo la ley antigua, sino llevarla a plenitud. Porque esto es lo que Dios va haciendo poco a poco con el hombre. Va desde los inicios, desde incluso nuestros primeros padres, desde Adán y Eva, pasando por Abraham, por ejemplo, pasando por Moisés, pasando por los profetas, conduciendo a los hombres hacia el encuentro pleno con Él. Es por eso que en cada momento de la historia, Dios se revela y enseña al hombre cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Es evidente que el Señor podría haber revelado desde el principio el amor a los enemigos, pero el amor a los enemigos se inserta dentro de todo un plan de salvación y también dentro de un plan de enseñanza de Dios hacia el hombre. Y es aquí, justo en la plenitud de los tiempos, como dice la carta a los Gálatas, donde Jesucristo hablará a sus discípulos, hablará incluso a todo el gentío que le está escuchando, no solamente a ese grupo de discípulos, de la necesidad de amar a nuestros enemigos. ¿Por qué hablamos de la plenitud de los tiempos? No porque llegara la fecha y ya es la plenitud de los tiempos, sino porque a partir de ahí, a partir de la encarnación, Dios ha entrado en la historia. Y la historia ha adquirido una cualidad totalmente distinta.
y además será enviado el Espíritu Santo en los corazones, que es la ley nueva, la ley del Nuevo Testamento, que es precisamente la capacitación para poder vivir este mandamiento de amar a nuestro prójimo y amar también a nuestro enemigo. Es por eso que hay como una estructura que es igual a lo largo de todo el Evangelio. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, o pues yo os digo. Lo primero que se nos dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo que no resistéis al mal, antes bien, al que te abofetee la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Se habla de la túnica, del manto, al que te pida caminar con una milla, camina 2, etc. El ojo por ojo, diente por diente, era una ley que sabemos que procede del Deuteronomio y que lo que pretendía era evitar la venganza, donde dentro de la venganza se inserta también el pecado de la ira. Si nosotros seguimos una norma, ojo por ojo, diente por diente, se está ya limitando lo que sería la sed de venganza del hombre. Porque si tú a mí me pegas un tortazo, a mí me van a dar ganas no de pegarte uno, de pegarte dos. El Señor poco a poco va educando al hombre con mucha paciencia y a través de los siglos incluso. Es por eso que os decía antes que aquí en la plenitud de los tiempos el Señor enseña ya el amor a los enemigos. No voy a explicar el resto porque lo entendemos. Al que te abofete la mejilla, ofrécele la otra. Al que quiera pelear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto. Es decir, el Señor nos invita no solamente a vivir la justicia, sino a vivir el acto heroico de la caridad. Así lo vemos, por ejemplo, en algunos mártires de la persecución religiosa en España, que cuando les iban a martirizar dieron el dinero que tenían, que se hubiesen robado de todas maneras, a los milicianos que les iban a matar, para que se tomaran algo a su salud. No recuerdo exactamente qué mártir fue, por eso no quiero decir el nombre, pero así lo hizo más de uno en la persecución. El Señor es a lo que nos invita. Humanamente podemos aspirar dentro de nuestra condición, después del pecado original de naturaleza caída, podemos aspirar a una idea de justicia. Eso yo creo que es natural. Pero el Señor nos está pidiendo dar un salto, que no es solamente hablar de justicia, sino hablar de caridad, de dar la vida por el otro. Y eso proviene no de nuestra naturaleza, eso no viene de nuestras fuerzas, sino que esto viene de la caridad, que es infundida en nosotros como virtud teologal que es. Interesante es definir el versículo central del Evangelio de este domingo. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. A ver, esto es muy curioso porque no se encuentra en toda la Sagrada Escritura esta frase. Y dicen, ¿y por qué el Señor la cita? Siempre vemos amarás a Dios dentro de lo que es el Semar, amarás a Dios, el Señor de nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el complemento, odiarás a tu enemigo, no se encuentra en toda la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque era algo propio de la literatura intertestamentaria, de literatura que no es canónica, que no viene recogida dentro del Antiguo Testamento, pero que era literatura cercana ya al momento de la encarnación. ¿Qué es lo que se está queriendo decir con esto? Así lo encontramos, por ejemplo, en documentos de Qumran y en otras lecturas. ¿Qué es lo que se quiere decir en este contexto? Amarás a tu prójimo y no necesitas amar a tu enemigo. No habla de lo que nosotros podemos entender como odio, sino de la no necesidad de amarlo como podrías amar a tu prójimo. Y llega la grandeza. Habéis oído que se dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hacéis salir sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. A ver, aquí siempre hay que precisar, porque nosotros no tenemos que amar a nuestros enemigos como amigos, sino en cuanto enemigos que son. No es que Santo Tomás de Aquino aquí hace una precisión importante.
en su suma de teología. No es que los amemos porque son enemigos, no es eso, sino que los tenemos que amar en la condición en la que viven ellos con respecto a nosotros. Porque sabemos que no podemos ser amigos de todo el mundo, que siempre tendremos alguna persona en nuestra vida a la que le caigamos mal. Y esto es lo que tenemos que aceptar desde el principio. Es por eso que el Señor nos invita desde un inicio también a amar a nuestros enemigos, a amar a aquellas personas que quizás nos odien, que quizás nos persigan, pero no amarlos con un amor de prójimo. Cuidado, porque este es el peligro que podemos tener. No amarlos como podríamos amar a un amigo, sino amarlos en cuanto enemigos que son, dentro de la condición general de amor a la humanidad que tenemos que tener todos. Eso que hablamos de las obras de misericordia corporales, las espirituales, de visitar al enfermo, de visitar al que está en la cárcel, de todo eso que hablamos de las obras de misericordia, vendría aquí también insertado, porque las obras de misericordia no hace falta que las ejercites con uno conocido, sino que lo puedes ejercitar con uno no conocido. Pues así también entraría aquí el amor a los enemigos dentro de este amor general. Ahora bien, Dios nos puede pedir dentro de ese plano general un amor particular a un enemigo, pero eso no lo tiene que pedir el Señor y uno tiene que discernirlo, porque ahí sí que el Señor nos está pidiendo, como decía antes, un acto heroico de caridad. Y para eso uno tiene que rezar muchísimo, porque depende del Señor completamente, depende de que el Señor nos conceda esa fuerza para amar. Y como bien sabemos, no podemos hacer nada sin el Señor. Y Él, que fue capaz de perdonar a sus enemigos en el árbol de la cruz, nos puede ayudar también a nosotros a perdonar y amar a nuestros enemigos, rezar por los que nos persiguen. Santa Teresita de Lisieux, alguna vez lo he comentado, pues si alguno escucha este evangelio y dice, bueno, yo no tengo enemigos, así que este evangelio, cerramos, no es para mí. Santa Teresita de Lisieux decía, yo no tengo enemigos en el convento, yo no tengo enemigas en la clausura, pero hay alguna hermana que si yo me la cruzo por el claustro, intento ir por el otro lado, decía Santa Teresita de Lisieux. Es verdad que a lo mejor no tenemos enemigos que nos odien, pero sí tenemos gente, seguro, todos nosotros, que nos hacen de sufrir. Pues el Señor nos invita en este domingo a rezar especialmente por esas personas, porque rezando pido su conversión y también pido yo mi propia conversión para abrazar lo bueno que hay en esas personas y también, cómo no, a verlas desde la óptica, desde la perspectiva de Dios. Pues nada más, que paséis todos un feliz domingo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.